Un día, al regresar de su trabajo, el molinero Juan Bautista Champagnat, un vecino salió corriendo a decirle: «Felicitaciones, Juan, ya tienes otro hijo». Al día siguiente, llevaron al niño a la iglesia del pueblo y en el bautismo le pusieron el nombre de Marcelino. Los padres regresaron a su casa felices con el octavo miembro de la familia. Todo estaba tranquilo en ese 20 de mayo de 1789, porque el desbarajuste social y religioso que produjo la Revolución Francesa empezó apenas 2 meses después, el 14 de julio. 3 años más tarde, en 1792, el señor cura reunió a unos vecinos para buscar alguna solución a las persecuciones de los revolucionarios contra los sacerdotes. «Señores, ¿qué haremos? Todo se desbarata. Hay que hacer algo». Mientras tanto, en la alcaldía del pueblo, Juan Bautista Champagnat, padre de Marcelino, era nombrado alcalde. Le exigieron que hiciera respetar los principios de la revolución. A disgusto se vio obligado a aceptar el cargo. Pero cuando algún sacerdote tenía que huir, Juan Bautista, en vez de perseguirlo, le ayudaba a esconderse y a escapar de sus perseguidores. En eso, Marcelino tenía ya 11 años. Lo autorizaron a hacer su primera comunión, a pesar de que se solía hacer a los 13 o 14. En esa época resultaba muy difícil estudiar. En los pueblos pequeños no había escuelas. Por fin, Marcelino fue a empezar sus estudios, pero el maestro resultó muy agresivo. El primer día golpeó a uno de sus alumnos. Marcelino no quiso regresar a clase y sus padres lo dedicaron a cuidar ovejas. Por un tiempo fue pastor. Este atraso en empezar su asistencia a la escuela le causó serias dificultades en sus estudios posteriores. El joven Marcelino era muy activo. Cuidó muy bien las ovejas que le regaló su padre y pronto pudo llevarlas a vender al pueblo. Cuando disminuyó la persecución, se volvieron a abrir los seminarios. Un sacerdote llegó al pueblo de Marcelino y preguntó al señor cura si algún joven de su parroquia tendría vocación para el sacerdocio. El señor cura lo envió a la familia Champagnat. Ninguno de los hermanos mayores quiso irse al seminario. Marcelino se quedó tímidamente atrás de sus hermanos sin decir nada. Entonces el sacerdote lo tomó aparte y le dijo: «Marcelino, tienes que ser sacerdote. Dios lo quiere». Esta frase le caló hondo y dijo: «Si Dios lo quiere, seré sacerdote». Este deseo de cumplir la voluntad de Dios fue norma de su vida. Tenía ansia de Dios. Para llegar al sacerdocio se necesitaban estudios. Marcelino, que ya tenía 15 años, no había ido a la escuela. Un cuñado suyo era maestro y trató de enseñarle las primeras letras, pero con poco éxito. Después de algunos meses no había avanzado gran cosa, y el maestro le pidió a la mamá que lo retirara. «Señora, está muy atrasado, le faltan bases». Ambos fueron en peregrinación para pedir a Dios su ayuda por intercesión del santo patrono de la región, y Marcelino cobró confianza. Allí le prometió al Señor estudiar para sacerdote.
Al regresar a su casa, preparó todo para irse al seminario. Todavía guardaba el dinero de la venta de sus corderos y pudo pagar parte de sus estudios. En el seminario, el padre rector también veía su lentitud en el estudio de latín y le decía: Marcelino, mejor regrésate a tu casa. Pero él le contestó: Padre, cuando uno tiene a Dios de su lado, nada es imposible. Quiero seguir luchando. Quiero ser sacerdote. Entonces Juan Luis, un amigo suyo, empezó a ayudarlo. Pacientemente le repetía las lecciones del maestro. De ese modo, Marcelino, con gran esfuerzo, fue poniéndose al corriente. Esta constancia y esta capacidad de trabajo lo acompañaron siempre. Otro amigo suyo, Juan María Vianney, lo animaba mucho. Él también era campesino. Cuando se ordenó Juan María, fue nombrado párroco de Ars. Es el santo cura de Ars. Después de unos años, en las vacaciones, regresó Marcelino a su casa. Ya era subdiácono. Allí fue donde tomó como divisa: todo a Jesús por María, todo a María para Jesús. Desde entonces empezó su apostolado con los niños y jóvenes. Les mostraba una manzana y les decía: miren, del otro lado del mundo hay muchos nativos que nunca han oído hablar de Dios. Uno de sus oyentes se entusiasmó con la idea y se fue de misionero. Se apellidaba Epale. Llegó a ser obispo y murió mártir en Oceanía. El padre Champagnat era muy valiente. Una vez, estando en la ciudad de Lyon, alguien le dijo: cuídese, padre, porque andan revisando a todos por si traen armas. Él contestó: bueno, mi arma es mi libro de salmos, y siguió su camino. Un grupo de seminaristas, amigos suyos, planeaban fundar la Sociedad de María, la de los padres maristas. Marcelino estaba de acuerdo, pero les insistía: necesitamos también una congregación de hermanos maristas. Ellos le contestaron: bueno, encárgate tú de fundarla. Andaba por los 27 años cuando se le cumplió lo que tanto había deseado y por lo que había trabajado con tanto ahínco. Fue ordenado sacerdote. Al día siguiente, fueron todos al santuario de Nuestra Señora y le prometieron a María fundar las congregaciones maristas, los padres y los hermanos. Poco después, Marcelino fue nombrado vicario de Lavalá, pequeño pueblo en una región montañosa. La ignorancia religiosa era muy grande. Al ver su iglesia, le pidió al Señor que lo ayudara en aquella misión difícil. Estaba feliz porque por fin iba a evangelizar a muchas personas. El padre Marcelino era muy bondadoso y pronto se ganó la confianza de los niños. Un día encontró un grupo de ellos muy temprano esperando que abriera la puerta de la iglesia para asistir al catecismo. En sus sermones dominicales sabía darse a entender de todos. Lo escuchaban con gusto y comentaban en sus casas lo que les decía. Cumplía con gusto sus deberes. A pesar de la nieve de la montaña, iba a visitar a los enfermos y a hablarles de Dios, de Jesús y de María. Una vez, asistiendo a un joven en su lecho de muerte, se dio cuenta de que no sabía nada de Dios.
Allí decidió realizar su plan de fundar un instituto de hermanos que ayudaran a los niños y jóvenes a conocer a Dios y a Jesús. Esa misma noche fue a ver a Juan María, y al día siguiente este joven aceptó la invitación para hacerse hermano y ayudarlo en la formación cristiana de la juventud. Así empezó el Instituto de los Hermanos Maristas. Era apenas un pequeño grano de mostaza. Pronto se agregaron Luis Odrás y otros jóvenes. Entre todos arreglaron una casa vieja para alojarse. Era el 2 de enero de 1817. Aún no pasaba un año de la llegada del padre Marcelino a Lavalá. Para alimentarse, los hermanos vendían clavos que ellos mismos fabricaban, y el padre Marcelino les daba clases para prepararlos para su tarea de catequistas y maestros. Llegado el verano, el hermano de Luis vino a buscarlo para regresarlo a su casa. Pero el padre Marcelino le dijo: «Quédate con nosotros y serás un buen catequista». Se quedó y ambos fueron muy buenos religiosos. Por esos días, la mamá de Gabriel Rivá fue a ver al padre Marcelino y le presentó a su hijo. Este llegó a ser un buen hermano y con el tiempo fue superior de los hermanos y sucesor del padre. Ahora está introducida su causa de beatificación. Los hermanos empezaron a recorrer los pueblos cercanos para enseñar el catecismo a los niños. Pronto estuvieron preparados y el padre Marcelino fundó varias escuelas. Los niños acudían de todos los rincones de aquella región montañosa. Aún los que no podían pagar nada eran siempre bien recibidos. Algunos sacerdotes encontraban que los hermanos eran demasiado jóvenes. Pronto quedaron satisfechos al ver los buenos resultados. Los niños mejoraban de conducta y adelantaban rápidamente. Como muchos jóvenes deseaban hacerse hermanos, pronto el padre Marcelino tuvo que pensar en construir habitaciones para ellos. Los mismos hermanos le ayudaron con gran interés. El trabajo asiduo era la norma. Al regresar de una visita a un hermano enfermo, el padre Champagnat y el hermano Estanislao fueron sorprendidos por una tormenta de nieve. Llevaban mucho rato buscando el camino. Se acercaba la noche y el hermano ya no podía más. Se arrodillaron a pedir ayuda a la Santísima Virgen y pronto distinguieron a lo lejos una luz. Un campesino había salido a revisar su establo y así pudieron refugiarse en su casa. Faltaba dinero a los hermanos. Varios habían caído enfermos. Cuando el padre Marcelino pedía ayuda, le contestaban: «Desbarata la obra o reúnete con otra parecida». Él prefirió seguir luchando. Aún su párroco estaba contra él, pero él nunca se desanimó. Siguió adelante porque comprendía que era obra de Dios. Cerca de su pueblo había una capilla dedicada a la Dolorosa. Estaba muy destruida. Él reparó la capilla y le rogó a la Virgen que protegiera su obra. El nuevo arzobispo reconoció lo mucho que se necesitaban los hermanos y animó al padre Marcelino a seguir adelante. Les permitió tomar el hábito y hacer votos. Un día, al pasar junto al río, vio un lugar donde podía construir una casa grande para el noviciado.
Consiguió dinero prestado y compró el terreno. Con la ayuda de los hermanos, pronto empezó una amplia construcción que pudiera albergar a más de un centenar de hermanos estudiantes. Era una obra muy grande y muchas personas criticaban su osadía, pero él, con gran entereza, siguió adelante. El Señor lo ayudó. Mientras terminaban la construcción, se alojaban como podían. El padre Marcelino acomodó su cama al aire libre en un balcón. Se levantaban muy temprano, a las 4 de la mañana, y el padre celebraba la Eucaristía en una capillita del bosque cercano. Durante la construcción ocurrieron varios accidentes, pero la Santísima Virgen los protegió. A ninguno le ocurrió nada grave. El edificio quedó terminado en 1825, apenas 8 años después de fundada la obra de los hermanos. Le dieron el nombre de la Ermita de Nuestra Señora. Un sacerdote que había ofrecido ayuda al padre Marcelino deseaba ser el superior de la comunidad. Al pedir a los hermanos que votaran para saber a quién deseaban como superior, 2 veces votaron unánimemente por el padre Marcelino. Él había sabido ganarse la confianza y el cariño de todos. Al regresar de visitar las escuelas, el padre Marcelino estaba extenuado. El esfuerzo había sido muy grande y el tiempo no lo favoreció y cayó enfermo. Al saber la noticia, varias personas que habían prestado dinero para la construcción se apresuraron a exigir el pago de la deuda. Amenazaban con quedarse con todo. El hermano Estanislao, que cuidaba al enfermo, se fue a ver al señor cura y consiguió que él pagara las deudas urgentes y respondiera por las otras. El padre tardó un tiempo en reponerse, pero apenas pudo, se presentó a los hermanos. Renació la tranquilidad y todo volvió a seguir su marcha como antes. En 1828 ya se habían fundado 16 escuelas. El instituto estaba lanzado definitivamente y el padre Marcelino repetía: María es la que ha hecho todo entre nosotros. 2 años después volvió la persecución. Una banda de gente armada se dirigió a donde vivían los hermanos. El padre Marcelino y los hermanos fueron a la capilla a cantar salmos. Los atacantes, sin motivo aparente, se dispersaron. Poco después, el gobierno mandó oficiales a revisar la casa, acusando a los hermanos de esconder armas. Como no encontraron la llave de un cuarto, el padre Marcelino rompió la puerta con un hacha y se vio que no había ningún arma. En 1835, no pudiendo ir él a las misiones, mandó a 3 hermanos a Polinesia, acompañando a los padres maristas. En 1836 fue aprobada oficialmente en Roma la congregación de los padres maristas. El superior entonces era el padre Juan Claudio Colén. En 1838, el padre Marcelino fue a París a conseguir la autorización oficial del gobierno para la obra de los hermanos. No lo obtuvo. Entonces, el padre se fue a San Pablo a tratar sobre la unión de los hermanos con los de este otro instituto, que ya tenía autorización oficial.
Las dos congregaciones quedaron unidas en 1842. El padre Marcelino siguió visitando las escuelas, pero estaba ya muy enfermo. Al regresar de uno de sus viajes lo encontraron muy pálido y demacrado. En vista de eso, el padre pidió a los hermanos que votaran para elegir a un superior. Los hermanos eligieron al hermano Francisco como superior general. Todavía hizo un esfuerzo para ir a predicar un retiro a los alumnos de un colegio cercano. A los jóvenes les gustaba mucho escucharlo. En 1839 le regalaron una gran casa que fue dedicada a noviciado. Qué diferente era esta mansión de la primera casa donde habían empezado a reunirse los hermanos 22 años antes. El padre pidió que le quitaran los dorados y los adornos superfluos. Todavía el Jueves Santo de 1840 fue a otra escuela y les habló a los niños acerca del amor que les tiene Jesús. El 3 de mayo de 1840, fiesta de la Santa Cruz, celebró misa por última vez. Esa misma tarde pidió el sacramento de la unción de los enfermos. Al dirigirse a los hermanos, usó las mismas palabras del Señor. Ámense unos a otros. Son hermanos, llamados todos a una misma herencia. María es la madre de todos. Sus últimas recomendaciones y su testamento espiritual muestran su amor a los hermanos, su respeto a sus superiores y su gran fe en Dios. El 6 de junio de 1840, víspera de Pentecostés, le dijo al hermano que lo cuidaba: ya me llegó la hora. Bendito sea Dios, y entregó su espíritu al Creador. El lunes de Pentecostés, los hermanos, muchos sacerdotes y fieles, acompañaron los venerados restos del padre Marcelino Champagnat al cementerio. Murió a los 51 años. Algunas personas solían ir a rezar a su tumba y a pedirle su intercesión. Varios obtuvieron así de Dios diversos favores. El proceso para declararlo beato y más tarde santo empezó oficialmente en Roma en 1889. La señora Grondin, de Estados Unidos, tenía un cáncer en el páncreas, enfermedad siempre mortal. Invoca la intercesión del padre Marcelino y queda curada. En Madagascar, Juan Amado Ranaivo tiene meningitis cerebroespinal. Los médicos le aseguran pocas horas de vida. Se hace una novena con los alumnos de la escuela para pedir la intercesión del padre Marcelino, y en la tarde, repentinamente, el enfermo queda curado. Reconociendo sus virtudes heroicas y los dos favores recibidos, la Iglesia lo declaró bienaventurado en 1956, el domingo de Pentecostés. El Papa Pío XII le dio el título de beato y autorizó a la Iglesia Universal a venerarlo como tal. Beato Marcelino Champagnat, ruega por nosotros, ruega por los hermanos que formamos tu instituto, ruega por los alumnos y exalumnos de nuestros colegios, por
por sus familiares, por los maestros católicos y por los evangelizadores del mundo entero.